Bienvenidos a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio y Daniel Cárdenas. Bienvenidos a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio y Daniel Cárdenas. En esta ocasión, nuestros otros dos participantes hoy no pudieron estar con nosotros por cosas del trabajo. Entonces, ya llegarán o regresarán a este podcast en algún otro momento. Como cada semana aprendemos una máquina, esta máquina la creamos y le metimos datos, sentencias, números, insights y todo aquello que nosotros consideramos que vale la pena mezclarse, y la máquina, caprichosa como es, nos da una sentencia o lo que sea, y a partir de eso nosotros, Daniel y yo en esta ocasión, trataremos de abordar el tema desde la visión del marketing, desde la visión de la estrategia, de la investigación de mercados y todo aquello que pueda ser interesante para usted podescucha allá donde nos esté escuchando o viendo, ¿no? Entonces, vamos a aprender la máquina, Dani, y a ver qué nos da. Entonces, ¿estás listo? Venga, buenísimo. Démosle. 1, 2, 3. Dale. ¿Qué nos dio la máquina, Dani? Ya sonó, ok, no lo escuché, pero venga. Pues la máquina resulta que anda muy festiva. Ándale. Mes de septiembre, 15 de septiembre, para los que nos escuchan en Europa, De es Europa. el festejo de la Día de la Independencia en México. Y entonces la máquina dice: ¿a qué le tiras cuando sueñas en mexicanidad, gerente de marca? Parece un nombre así de disco del Sargento del Corazón de los Pimientos Rojos, no sé cómo era, ¿no? De los Beatles. Exacto, el Sgt. London y tal. Todo eso. Pues muy Eso. bien, exacto. Ok. Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Así. Es eso. Ok, a ver. Thank you. Exacto, contexto. ¿Qué demonios, no, es la mexicanidad hoy en día? A ver. Pues para empezar, es un concepto verdaderamente complejo y evolutivo. Yo espero que esta última palabra sea lo que hoy en día las personas piensen en términos de mexicanidad, en evolución, ¿no? Entonces, esta parte compleja y evolutiva tiene que ver con las identidades, las costumbres, las tradiciones y los valores asociados al ser mexicano. Entonces, eso, pues obviamente, lo que hace es dar una identidad, y esa identidad se ha ido construyendo a lo largo de siglos, ¿no? O sea, hemos pasado o hemos transicionado por diferentes tipos de identidades, o la evolución de la identidad como la conocemos hoy en día ha transicionado desde las raíces prehispánicas hasta el día de hoy, que son las redes sociales. Eso es lo que nos define como sociedad. En esos primeros momentos, las raíces prehispánicas y coloniales, pues nos definían, ¿no?, dos clases, ¿no?, que eran los nativos y los conquistadores, ¿no? Y a partir de eso, esa era la identidad. Pues no se llamaban mexicanos, ¿no?, sino los cuates que vivían en la Nueva España. Entonces, esa era la identidad que teníamos, que éramos unos cuates que nos dedicamos a chambearle para que el rey de España pues pudiera salirse a cazar elefantes a otro lado, ¿no? O hicieran cualquier otra cosa. Y además nos poníamos a trabajar para que crearan las iglesias, las ciudades, los empedrados y todo lo demás. Entonces, mucho del dinero se quedó aquí, pero eso es otro tema. Luego, como bien dice Dani, ¿no?, empieza, y por eso estamos en este mes tan festivo, la parte de la independencia y la construcción del Estado-Nación, lo que hoy conocemos como México. Ahí sí, ya nosotros buscábamos, ¿no?, como sociedad, tener una identidad, ser un país libre y soberano, ¿no? Entonces, aquí lo que hacíamos era cómo construir un país, cómo empezábamos a identificarnos con un algo, un nosotros, a partir de lo que conocíamos de nuestras raíces y de lo que éramos en ese momento, que éramos unos cuates que ya estábamos cansados de sostener a otras personas de otro continente y tal. Llegan diferentes procesos que son como la Revolución Mexicana y, por ejemplo,
el nacionalismo cultural que tiene que ver mucho con lo que hace su Frida Kahlo y Diego Rivera. A ver si no nos matan, ¿no? Pero a ver, Frida Kahlo, ¿no? Es uno de los íconos más importantes de lo que la mexicanidad significa en ese tiempo, ¿no? Y hasta todavía hay gente que se imagina que la mexicanidad es aquello que Frida Kahlo pintaba y es aquello que Frida Kahlo representaba con las vestimentas que ella usaba o que ella se retrataba, ¿no? Todavía hay mucha gente que piensa, sobre todo muchos extranjeros que vienen y nos visitan, ¿no? Piensan que muchas mujeres se visten como Frida Kahlo. Y es como, no, porque qué incómodo, cabrón, ¿no? Traer esas vestimentas bordadas, brutales, pesadísimas. Yo me imagino que ha de ser cañosísimo traerlas, ¿no? Pero no lo sé. Luego viene la parte de la globalización o la modernidad o la nueva modernidad, que es, por ejemplo, después del siglo... en el siglo XX hablábamos de ¿era el siglo de oro el siglo de oro del cine mexicano o...? Sí, sí, sobre todo la primera mitad del siglo. Exacto, la mitad del siglo, la época de oro del cine mexicano, donde ahí los Muy charros, cerca de los 50. ándale, los charros era lo que rifaba, era la leche, ¿no? O sea, teníamos esa identidad hacia atrás, de los 50 para atrás, ¿no? Teníamos esa identidad donde él, sobre todo, el arquetipo del hombre mexicano era un cuate que montaba a caballo, que traía pistola, que vestía de charro, que cantaba coplas y que se volaba a las chavas para casarse con ellas, ¿no? Y que vivían en pueblos y en esos pueblos sucedía todo. Entonces, no, ya éramos una ciudad, ya éramos cosmopolitas, ya teníamos diferentes estados, ya estábamos más evolucionados, ¿no? Ya teníamos coches. Y luego viene la parte de la mexicanidad del siglo XXI, que es justo esta parte de lo híbrido, ¿no? Y la dinámica que surge a partir ahora sí de la globalización, ¿no? Donde en 1994 acá en México, pues se abren los mercados a través de una cosa que se llamó el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya no nos identificábamos como un país aislado del mundo. Ya nuestros compas que iban a Los Ángeles o a Nueva York o tal, ya no les pagábamos una cantidad exorbitante por un chocolate Three Musketeers o un Hershey's, ¿no? De esos gigantes o estampitas de béisbol. Ya eso ya había quedado atrás. Ya éramos un país globalizado. Ya teníamos acceso a productos que en otros lugares que antes no teníamos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, aquí, y ya trasladándolo ya para callarme y que para que Dani también hable en este podcast porque es de él, ¿no? ¿Qué rol tienen las marcas y los productos? O sea, ¿qué significado tiene la mexicanidad del día de hoy? Si las marcas y sobre todo, como nos dijo la máquina, los gerentes de marketing siguen pensando, sobre todo en estas fechas, cuando sacan campañas del 15 de septiembre, que es una temporalidad muy importante para las marcas para vender, seguir en la dinámica de Coco o seguir en la dinámica de los charros, seguir en la dinámica de Frida Kahlo, seguir en la dinámica prehispánica o ya pensar una mexicanidad completamente diferente. ¿Qué haría un gerente de marketing a ese respecto, Dani? No, bueno, es que de toda esta reseña y recuento histórico de los diferentes relatos de mexicanidad históricamente se han construido, me quedo con una primera conclusión y eso lo voy a llevar hacia el tema de las marcas, que es, parece que no hay nada más congregador, seguro, confortable que un relato de mexicanidad, ¿no? Al final, todos estos ejemplos que mencionas, tomemos en cuenta que los relatos de mexicanidad, orgullo, identidad, que son como tres conceptos que se entremezclan, Sí. Tuvieron un uso instrumental, ¿eh? Uh-huh. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la primera revolución industrial, alrededor de la época de Porfirio Díaz, Sí. pues había un México que era el México afrancesado de la Ciudad de México, y no crean que Cancún estaba así, como está ahorita, ¿no? Era un México rústico, Claro. inclusive, así lo dicen los escritos, incivilizado. Claro. Entonces, el relato de mexicanidad en esa época creado por intelectuales y por un aparato de Estado ideológico fue el tema de construyamos un hombre civilizado,
Ujú. Ya después sabemos lo que pasó, que se desató una revolución y le dijeron ni madres, Porfirio, ¿no? Y vino como otro tipo de movimiento. Pero a ver, me voy a detener hasta ahí porque Sí, a lo que quiero llegar es eso, ¿no? De cómo de entrada entendamos que eso que llamamos identidad es algo construido. sí. Y está cagado de la risa, perdón que lo diga así, Ujú, que antes eran gobiernos, eran intelectuales, eran universidades, ¿no? Vasconcelos quien construían esos temas de mexicanidad. ujú. Y ahora son los gerentes de marketing y las marcas, ¿no? Que están construyendo relatos de mexicanidad, ¿no? Inclusive poniendo también sus filias en esos relatos, así como lo hacían los intelectuales. Entonces, Quien nos da patria son los gerentes de marketing. exacto, ¿no? Son como antes era Vasconcelos y Exacto. ahora es Epigmenio y ahora es un gerente de marketing, ¿no? Exacto, sí. El contexto de Epigmenio es no sé, bueno, pues comunicador muy pegado al Estado, ¿no? En el gobierno actual, que Es justamente el Goebbels de la 4T. ¿no? El de propaganda de la 4. Exacto. ¿Eso qué es? Aunque se ofenda, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando abordaba el tema de que ahora cómo las marcas buscan establecer una especie de identidad, lo hacen también desde sus filias, ¿eh? Claro. A lo que voy es, hay marcas, sí, lo voy a decir, por Dilo. ejemplo, Ciudad Mundet, Sí, ¿no? Que parece que es como un curso didáctico de cómo ser mexicano, ¿no? sí. Te empieza a decir en sus comerciales, porque los mexicanos somos muy unidos, porque los mexicanos somos bien ingeniosos, ¿no? Porque los mexicanos somos muy amistosos. Ajá. Y todo con una voz en off grandilocuente, con grandes paisajes del campo, ya te lo estarás imaginando, Sí. de la ciudad y de la calle, y de Don Beto atendiendo la tienda, ¿no? Este, entonces, es interesante cómo plantean una visión de México que muchas veces creo que tendríamos que ver con cierta sospecha. Sí. A lo mejor puede ser muy efectivo para el tipo de marca, en el caso de Sidral Mundet. Pues es el refresco bueno, ¿no? O sea, Ujú. es la Coca-Cola buena, es la que te daban cuando estabas enfermo. Entonces tiene como estos valores muy apacibles, ¿no? Muy buena onda, muy equilibrados. Sí. Definitivamente su relato de mexicanidad es equilibrado, pero ese México equilibrado, ¿qué tanto le hace sentido a, no sé, a la banda que se está partiendo el lomo en un micro, ¿no? De ese tipo de México, o al que está en el norte del país, en Tijuana? Piensa en Tijuana, esta ciudad mucho más hacedora, mucho más vibrante, mucho más caótica. Ujú. Le da sentido un relato de estabilidad mexicana, y es cuando el asunto se pone interesante de tener mucho cuidado en cómo utilizas ese territorio de mexicanidad, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, si quieres seguir utilizando los mismos códigos ya desgastados y vistos por todos lados, ¿no? O sea, o- justo estamos en esta fecha entre en Navidad y Halloween, ¿no? O Día de los Muertos, y aquí es donde Depende si eres Walmart, ¿eh? Walmart ya está en diciembre. exacto, en Walmart ya están, y Liverpool sobre todo, ya está vendiendo arbolitos de Navidad como desde marzo, ¿no? Entonces, este, aquí entra esta parte de los códigos, ¿no? Semióticos importantes que las marcas detonan, ¿no? O empiezan a ajustar pues para caer en la conversación, ¿no? O sea, el tema de la mexicanidad es sí, verde, blanco y rojo, ¿no? Y todos ponemos banderas por todos lados y hablamos de cosas interesantes, ¿no? Que consideramos que la gente sabe o se imagina del mexicano, por ejemplo, en la categoría de de las bebidas alcohólicas espirituosas, ¿no? ¿Quién no se acuerda de un tequila que habla de la tierra y del trabajo y de la maestría y de que el buen tequila Los nace, agaves, los agaves. perdón, exacto, los agaves nace del sudor de la frente, de los jornaleros y la chinga. Y dices como, sí, carnal, o sea, pero pues ya lo he visto, ¿no? O sea, ubico Guadalajara, ubico cómo se hacen estas cosas, dime algo diferente, ¿no? Hoy en día las fiestas patrias ya no son lo que eran cuando Pedro Infante estaba vivo, ¿no? Que es el ícono por excelencia de la mexicanidad. O sea, si tú le preguntas a un extranjero, a nuestros podescuchas, por ejemplo, de UK o de Bélgica, ya tenemos ahí algunos, ¿no? Oye, a ver, defíneme un mexicano, te van a poner a Pedro Infante, ¿no? Y si son carnales más jóvenes, te van a poner, pues Luis Miguel,
¿no? O, no sé, ¿no? Alejandro Fernández, que es como lo más cercano a la mexicanidad. Entonces, pues esos códigos, ¿no? Pues ya son códigos culturalmente aceptados, pero no son los códigos con los que vivimos y convivimos hoy en día aquí en México. Y hablábamos desde un inicio de la evolución de la identidad. No, al parecer, no hemos evolucionado en términos de identidad. O nos vamos muy al extremo de la tendencia y lo tendencioso. Por ejemplo, hoy en día, ser mexicano para muchas marcas es todos tenemos que ser Wendy Guevara. Todos tenemos que comportarnos igual que Wendy Guevara. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? No tengo idea, ¿no? Pero esos gerentes de marketing que nos dan patria, ¿no? Piensan porque tiene un rating, ¿no? Exacto, ¿no? Porque pues, causa polémica y es el tópico en el cual se está hablando hoy en día y es lo que causa curiosidad y lo causa engagement. Y entonces, pues es lo que hoy en día la gente quiere escuchar y quiere saber. Entonces, no va por allá tampoco. Entonces, la mexicanidad hoy en día es cómo entendemos estos procesos de convivencia entre unos y otros. Hablábamos en el inicio, ¿no? Que es aquello que son, digamos que es la cultura, ¿no? O sea, los valores asociados y las tradiciones. Hoy en día también hay nuevas tradiciones. ¿Por qué no la mexicanidad habla no de, por ejemplo, en Día de Muertos, ¿no? Que ustedes pueden escuchar en otras zonas del mundo, piensan que todo es Halloween, ¿no? ¿No? Aquí hay una cosa que se llama Día de Muertos. Entonces, el Día de Muertos, hasta que el 007 vino a matar a varios güeyes al Zócalo, ¿no? Se hizo el desfile en Reforma, donde hay calaveras y tal. O sea, un carnal de UK vino a decirnos a los mexicanos cómo hay que celebrar el Día de Muertos. O sea, si no sale esa película, el Día de Muertos, lo único que lo mantendría vivo son nuestras abuelas y algunas tías que se van a los panteones, ponen flores, las limpian, y esa es una tradición muy bonita, ¿no? Y esa es una tradición muy, muy interesante, pues porque es la forma en la cual te acercas a esos seres queridos que ya partieron y tal, y convives, ¿no? Esta dualidad del mexicano de la vida y la muerte, ¿no? La convives con pues no con miedo, sino con un tema de acercamiento, ¿no? Entonces, pero a ver, hay otras personas. Es un juego. Exacto, es el juego donde parece ser que hay otros que nos tienen que decir que somos como mexicanos. Entonces, en la parte de los valores y las tradiciones, nosotros como mexicanos hoy en día tenemos un montón de tradiciones más relevantes que el vestirnos de charros o el poner cempasúchil en nuestras casas, que es importante, sí. Sin embargo, las tradiciones hoy en día puede ser el llevarse bien con sus cuates, el ser ordenados, si estamos hablando de fiestas y tal, de el hacer las cosas con los seres queridos y tal. Esa es una tradición muy mexicana. El recibir bien a las personas también es una tradición mexicana que no se ha explotado. O sea, todas las personas que vienen de Europa, por ejemplo, ¿no? Y que se portan bien, ¿no? O sea, no necesariamente todos, ¿no? Vienen y dicen, oye, qué cálidos son los mexicanos. Oye, qué bueno, qué bien me tratan estos güeyes aquí. Pero porque somos somos como muy de brazos abiertos. Entonces, esa es una gran tradición de los mexicanos. Ahí no tiene que ver el charro, no tiene que ver la mamá Coco, no tiene que ver el Día de Muertos, no tiene que ver las Adelitas, no tiene que ver la Revolución, no tiene que ver lo prehispánico, no tiene que ver nada de eso. O sea, tiene que ver con cómo nos estamos comportando, cuáles son esos valores y cuáles son las tradiciones actualizadas que nos hacen ser mexicanos hoy en día. A partir de eso, ahí está lo que muchos gerentes de marketing que nos dan patria, pues no lo están viendo, ¿no? O sea, están viendo códigos desgastados, no están viendo los nuevos códigos a los cuales podemos recurrir para hablar de lo que hoy el mexicano significa, ¿no? Es que hay dos elementos bien interesantes. Uno es los símbolos de mexicanidad, y otro tema son como las tensiones Ándale. que implica el ser mexicano. Sí, sí. Y cuando digo tensiones que implican ser mexicano, es creencias compartidas que nos establecimos, ¿no? Sí. Y entonces, muchas veces, por lo poco que sé, los gerentes de marca trabajan mucho con el tema de asociaciones. Sí. Y es muy cagado
que cuando hablamos de mexicanidad, este, eh, no sé, bueno, muchas veces hay símbolos como universales. Sí, Los símbolos patrios, ¿no? La bandera. sí, Y en automático eso me dice unión. ¿Qué marca no va a querer el valor de unión? claro. O el origen prehispánico, ¿no? Sí, Cuando tú le pones a la gente imágenes de los mexicas, ¿no? En el caso del centro de la ciudad, sí, porque hasta eso hay diferentes grupos prehispánicos y todos se peleaban, por cierto, ¿no? sí, sí, sí. Además, éramos unos salvajes, pero nadie lo quiere aceptar. No, es que estos cuates lo asocio a que éramos auténticos y teníamos un pensamiento increíble, ¿no? Un pensamiento profundo. O si pongo, este me encanta, las típicas imágenes del campo, ¿no? El Claro, cuate, como tú decías, trabajando, la tierra, ¿no? exacto. El abuelito trabajando, siempre ponen un abuelito trabajando en el campo, entonces eso te habla de pureza, ¿no? De esta y riquezas naturales que tenemos. Pero, Entonces, pero cómo, ahí haciendo un paréntesis, ¿cómo hemos olvidado eso y cómo eso es un discurso de dientes para afuera, como decimos aquí? exacto, a eso quería llegar porque tú se lo pones eso a una publicidad, esa Ujú, fórmula que te acabo de dar, ujú. y en el cuantitativo la gente te va a decir, me encanta, nunca te lo va a criticar, Qué chingón. ¿no? Y puedes vender aceites para autos con esos códigos Ajá, y la gente te va a decir, me encanta. sí, claro. Y entonces tú dices, soy una marca que apelo al territorio de la mexicanidad. Pero otro tiene que ver con las tensiones y creencias de crecer y vivir en un contexto que es México. Sí, Y, por ejemplo, ¿cuáles son esas creencias y tendencias, ¿no? De los hombres somos machos, los hombres no lloran, ¿no? Que son creencias que hemos asumido al vivir en este contexto. Bueno, exacto. los hombres y las mujeres tienen un lugar. Ándale. Una creencia que a mí me espanta, que es, para lograr algo, tienes que sufrir. Muy religioso el asunto, ¿no? Esa es otra tensión. Sí, muy Eh, católico cristiano, ¿no? Inculcado por nuestros parientes lejanos que son los españoles, Y ¿no? está bien porque tú escuchas a Sí, tus papás, a tus abuelos, y su sí. discurso es, pues hay que chingarle, hijo, no hay de otra. Y dices, güey, Es que eso es lo peor, exacto. no, Sí, ajá, sí, no, no. el ser mexicano no tendría que ser eso, ¿no? O sea, no tendría que ser puta, es que me tengo que ir a trabajar porque pues, es lo que me toca. Al contrario, ¿no? Tendría que ser, el mexicano es como, sí es súper chambeador, pero le tendría que gustar su chamba. O sea, incluso ni llamarle chamba, ¿no? Porque es como de Ajá. O no deberle nada es al trabajo, despectivo, porque, exacto. O sea, que el trabajo lo hagan con gusto y porque saben que solo a partir del trabajo pueden incrementar el bienestar tanto familiar como personal. Pero bueno, eso ya es ahora sí que de cada quien, ¿no? Entonces, eso también podría ser una nueva forma de ver la mexicanidad. O sea, ahí está, o sea, puta, nos la pelan los creativos. Ahí está, ¿no? Una nueva campaña. ¿No? El que estas marcas que están buscando la mexicanidad en símbolos viejos y atrasados de, oye, ¿cómo traemos a Frida Kahlo más las nuevas ponquetas? O sea, ¿cómo hacemos ese amalgama de tal? No, no va por ahí. Porque sí, hay chavas darquetonas que se visten como Frida Kahlo y es como una Frida Kahlo darqueta, pero pues eso que no tiene nada que ver con la mexicanidad, tiene que ver con un estilo, ¿no? Tiene que ver con una moda, tiene que ver con otra cosa. Pero cuando hablamos ahora sí de mexicanidad y de olvidar esos símbolos que ya todo el mundo lo usa y que además ya tú sabes que ya los has visto y en publicidad y tal, dices como, pues no me va a dar nada nuevo, sí, mexicano, los jarritos, de barro, la comida mexicana, muy prehispánica y tal. La nueva mexicanidad podría significar una cosa completamente diferente. O sea, la marca que se apropie de la mexicanidad en términos positivos, el que los mexicanos no necesariamente tienen que decir esto, ¿eh? Los mexicanos son chingones, ¿no? Los mexicanos no chambean, son trabajadores. Los mexicanos no sufren, ¿no? Este, eh, eh, salen adelante ante las adversidades. son recursivos simplemente. Exacto, los mexicanos, ¿no? Más allá el mexicano que le da vuelta a las cosas, es como el mexicano que sabe que cuando hay problemas, cómo solucionarlos. Ujú, A ujú. partir de eso, ¿no? Esa nueva mexicanidad, estoy seguro que la marca que se empiece a apropiar de esa nueva
estructura positiva sobre lo que el mexicano tendría que significar de aquí en adelante, ya la hizo. O sea, no necesita hacer más publicidad, lo único que necesita es hacer eso bien una sola vez y a partir de eso todo el mundo va a hablar de esa marca. Entonces, ahí Sí, se las dejamos. sí, híjole, somos como repetitivos, pero creo que esa va a ser nuestra metodología, es encuentra tu tensión de marca, tu vocación de marca, ¿no? Por ejemplo, otra tensión muy que implica el hecho de haber nacido y haber crecido en México es nuestros espacios de contención y seguridad, ¿no? ¿Cuál es Ujú. lo que nos enseñaron? Es que nuestra familia nuclear, antes decían inclusive parentela también, Ándale. era nuestro espacio de contención y de seguridad, ¿no? Y si Exacto. se dan cuenta, todos los programas de Televisa trataban de la Exacto. familia, ¿no? Este, y bueno, ese es nuestro espacio de contención y seguridad. Pero muchas veces ese espacio de contención y seguridad nos asfixia, ¿no? Y por Claro. eso Coco fue tan popular, porque puso esa tensión así clarísimo del chaval que quería ser músico versus la familia que quería que no fuera músico, que fuera zapatero, ¿no? Ujú. Esa parte de hacer lo que quieren nosotros versus lo que yo quiero hacer, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, una marca en México que tiene su plataforma es un espacio de seguridad. Por excelencia es Bimbo. Sí. Bimbo, no hay nada más bueno que el pan, ¿no? O sea, Bimbo es la marca de seguridad de los mexicanos. Ujú. Y entonces, seguir utilizando códigos como de la familia, que ya las familias han cambiado, ¿no? Ya no son las mismas familias nucleares de antes. Este, ya no cuaja, ya no, ese cubo de Rubik no cierra, ¿no? Entonces, es encontrar hoy en día cómo las personas, para no caer en el clásico dicho, cómo las nuevas generaciones Ujú. están buscando crear sus espacios de seguridad, Ándale. ¿no? Sí. ¿No? Están buscando sus espacios de seguridad con sus amigos, están buscando espacios de seguridad en viajes, eh, salir de la ciudad, ¿no? Que son caóticas y entonces buscan espacios de seguridad en la montaña, no lo sé, estoy inventando, en el Claro. juego quizá, Sí. pero son como esos ensayos de que ya no solamente la familia es el espacio de seguridad, lo estamos Exacto. buscando en otros lugares y ahí está la beta, ¿no? Ahí está donde como una oportunidad y ya no vas a estar hablando de mariachis ni de Frida Kahlo, ¿no? Vas a estar hablando como de tensiones que la gente sí vive y está viviendo. Creo Ujú. que ese es el asunto, Sí. pensar lo que realmente está viviendo la gente, ¿no? Sí, para los marqueteros que nos escuchen, hablen español en Europa, hay dos libros verdaderamente seminales para entender la mexicanidad a lo largo de la historia. Uno es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es brutal, ¿no? En sus letras. Y otro es el de Jorge Ibargüengoitia. No recuerdo cómo se llama el libro, ay, como guía práctica para entender al mexicano, algo así. No recuerdo bien cómo se llama. Ahorita lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Pero a ver, esos dos libros hablan justo de ese México que ya no existe y que añoramos, ¿no? Trayendo a colación el podcast pasado que hablaba de la nostalgia, ¿no? Que está muy relacionado con esto. Entonces, siempre hablar de la nostalgia nos hace no fijarnos o no tener claro cuál es el futuro al cual queremos llegar. Entonces, a partir de eso, ¿no? Y de los códigos culturales que hoy vemos ya desgastados, pues sabes que hay una mezcla que va a ser el estándar y va a ser un convencionalismo. Si tu marca y tu producto quieren seguir en esos convencionalismos, chido. Si no, pues puedes hacer algo completamente diferente, ¿no? Entonces, yo pensaría que para las personas que quieran adentrarse más en el tema de la mexicanidad, esos son dos libros que tendrían sí o sí que leer y que devorarse de quienes pídanlos en Amazon. Digo, no nos paga nada ningún autor, pero este, ni Gandhi, ni nadie. No, sí, sí, igual siguiendo con las recomendaciones del libro, hay un antropólogo, yo pensaba que era español, pero no, ya me corrigieron que es mexicano, pero no, o sea, me acuerdo del apellido, Bartra, Ujú. que tiene toda una escuela que aborda el tema de la mexicanidad y lo hace de manera increíble, porque lo que él plantea es que el día que dejemos de tratar de buscar como definir una identidad, realmente vamos a ser libres, ¿no?
Sí. Y me encanta porque justamente explica diferentes épocas históricas. Pero voy a poner un ejemplo, una que me encantó, que decía cuando México en teoría empieza a entrar a la modernidad, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, dicen algunos. Sí. Y que se empiezan a crear instituciones y entonces empieza a crearse una especie de México moderno, pero también queda un México que no es moderno. Sí. Sobre todo en provincia. Un México Entonces, que todavía no se le permite entrar a la modernidad o a la posmodernidad. Exacto, qué bueno que lo dices así, porque tal cual se excluye de la modernidad. Exacto, ¿no? Sí. Y entonces lo que hacen muchos aparatos ideológicos e intelectuales es crear una narrativa para incluir a ese México excluido. Y es cuando surgen estas figuras, Pedro Infante, Cantinflas, ¿no? Estos peladillos de la ciudad que ni se quedaron en el México premoderno, ni están en el México moderno y están en un limbo. Y entonces le tienen que construir una narrativa diciendo lo que es el cuate que sobrevive en la modernidad, ¿no? Pero es un discurso de Estado, al final de cuentas. Sí. Y un discurso que para muchos, a lo mejor sí lo representó, pero para muchos también les quedó pequeño. Entonces, tal cual lo que dice este antropólogo es, entendamos hoy cómo estamos haciendo las cosas para lidiar con nuestras tensiones. Sí. Ahí está la mexicanidad, ¿no? Y es un poco darle la vuelta a conceptos de identidad, a conceptos de mexicanidad y observar, no sé, digo, yo no soy fan de Peso Pluma, ¿no? Y no lo quiero mencionar como un referente. Ajá. Lo quiero decir lo que implica Peso Pluma, ¿no? Que Peso Pluma es un güey de origen libanés, creo, que creció en Jalisco. Ajá. Y empezó a combinar música regional con música trap. Ok. Como figura de Lego. Ya. Yeah. Empezó a escoger cosas y hacer. Me gustó o no, ¿no? Y tuvo éxito. Sí. Pero lo que quiero llegar con este ejemplo, y quitemos el nombre Peso Pluma, es hoy los mexicanos están haciendo eso. Sí. Están buscando recursos, pues para sobrevivir ante la adversidad, ¿no? Sí. Estamos volviendo recursivos, ¿no? Como dices, como bien dices. Siempre. Pues sí, es eso, ¿no? O sea, el chiste es buscarle. A chingarle no hay de otra. Exacto, no hay de otra. Entonces, Dani, ¿con qué te quedas de este podcast? Híjole, pues eso, darle doble clic a la mexicanidad y no conformarnos con la primera respuesta, ¿no? Y esos sesgos y filias de las primeras respuestas pueden ser bien reveladoras, como recuerdo que se dice mucho en la época de Vicente Fox, ¿no? Un presidente, ser mexicano, ser querendón, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Es todo y nada, ¿no? ¿Qué diablos es eso? Es eso, buscar el doble clic de la mexicanidad y sobre todo también preguntarse si la marca tiene la credibilidad para abordar el tema, más allá de un tema de asociación, ¿no? Exacto, sí. Yo me quedo con que las marcas y los consumidores no son conquistados y conquistadores, ¿no? Como Exacto. Entonces, eso es algo bien importante. Entonces, si salimos de ese discurso ya viejo, desgastado y anacrónico, estamos listos para entrar a una nueva etapa de lo que la mexicanidad tiene que significar hoy en día en México y para el mundo, que es un mexicano, ¿no? Entonces, esta máquina ya nos está corriendo y pues les recordamos, ¿no? Gracias, Dani. Les recordamos que como cada semana esta máquina se prende y se apaga también, como lo acabamos de ver, para traer un tema específico, un insight, una sentencia, un fact, un número, cualquier cosa. Y a partir de eso, Daniel y yo, y si hay otros participantes, también trataremos de abordar ese tema desde la visión del marketing. Entonces, les agradecemos sus oídos, ¿no? Y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.